Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en 11 Noticias, emisión estelar. Se confirma el 9º caso de coronavirus en el país. El paciente es atendido en la ciudad de San Pedro Sula. La capital industrial del país es la 4ª ciudad en la que se declara toque de queda absoluto. China podría tener la vacuna contra el coronavirus. En todo el territorio estadounidense se registran casos de coronavirus y Europa cierra sus fronteras. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Muy buenas noches, tengan todos. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de 11 Noticias. Estamos ya preparados para llevar hasta sus hogares las informaciones más importantes a nivel nacional e internacional. Les saluda Samantha Velázquez en compañía de Ivette Bulnes. Buenas noches, Ivette. Muy buenas noches, Samantha. Buenas noches a todo el pueblo hondureño que se conecta con nosotros a través de Radio Visión Honduras y Facebook Live. Gracias por mantenerse informado con nosotros. Esta noche de inmediato iniciamos, Samantha, con la información. Así es, Ivette, damos inicio a las informaciones de esta noche haciendo un contacto con nuestro compañero Fernando Arteaga. Continúan creciendo los casos de coronavirus en el país. Fernando, autoridades han confirmado un nuevo caso, lo que asciende a 9 casos confirmados de COVID-19 en el país. Adelante con los detalles. Gracias, Samantha. Gracias también a los televidentes de 11 Noticias, emisión estelar. El doctor Francis Contreras, director de ARSA y vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ha confirmado esta tarde que una persona más se encuentra con coronavirus en el país, ascendiendo a 9 el número de personas infectadas. Se trata de un asiático procedente de Nueva York, Estados Unidos, que llegó a Honduras hace algunos días y quien ha tenido contacto directo con 9 personas más que se encuentran en vigilancia y en aislamiento. Escuchemos al doctor Francis Contreras. Como resultado de los análisis de las pruebas del Laboratorio Nacional de Virología, se ha confirmado un nuevo caso positivo de COVID-19 en el país. Se trata de una persona del sexo masculino, originario de Asia y procedente de la ciudad de Nueva York, habiendo sido detectado en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. De acuerdo a la vigilancia, se constató que esta persona tuvo contacto con 9 personas más, que en este momento son monitoreadas por profesionales de la salud. Todas se encuentran en autoaislamiento y son monitoreados permanentemente. Todas. Con la confirmación de este resultado, la cifra se eleva a 9 casos positivos de COVID-19 en Honduras. 3. Como parte de las medidas de contención, la Secretaría de Salud, con apoyo de las fuerzas del orden, mantienen cercos epidemiológicos en las colonias El Carrizal y Abraham Lincoln del municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán. 4. Vamos, un caso nuevo más. En aeropuertos, aduanas terrestres y marítimas, las cuales se mantienen cerradas para el tránsito de personas y abiertas para la carga. Las declaraciones del doctor Francis Contreras, quien es vocero de SINAGER en este tema del COVID. Coronavirus, que se confirma un 9º caso en el país y se trata de una persona asiática procedente de Nueva York. Samantha, lo que podemos informar a esta hora de la noche desde un punto de la capital.
Muchas gracias a nuestro compañero Fernando Arteaga, a esta importante información que ha sido transmitida desde horas de la tarde, que pues daban a conocer pues importante información en la que se manifestaba que un nuevo caso se había registrado en el país, siendo ya 9 los casos de COVID-19. Me informan si tenemos todavía el contacto con nuestro compañero Fernando Arteaga. Bien, esta era importante información compartida por Fernando Arteaga. Autoridades han dado a conocer un 9º caso de COVID-19 que se encuentra en la ciudad de San Pedro Sula. Continuamos con las informaciones. Así es, Samantha, de inmediato nos enlazamos con Iris Urbina hasta la zona norte del país. Iris, en el país persisten las drásticas medidas para contrarrestar la pandemia que tiene de rodillas al mundo. Hoy San Pedro Sula se suma a este toque de queda. Buenas noches. Buenas noches, y de inmediato vamos a conocer detalles por parte del ministro de Seguridad, Julián Pacheco, quien nos brinda detalles precisamente sobre este toque de queda absoluto que abarca a 4 ciudades, entre ellas San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba y Tegucigalpa. Lo escuchamos. Se ha confirmado un caso positivo de coronavirus COVID-19 y 9 contactos sospechosos en la ciudad de San Pedro Sula, por lo que a partir de las 21 horas, 9 de la noche del día de hoy, 17 de marzo, y de forma indefinida se declara toque de queda absoluto en esta ciudad. Los accesos al Distrito Central, San Pedro Sula, Choluteca y La Ceiba continuarán cerrados para evitar entradas y salidas de personas. A excepción a esta medida aplica el transporte de combustible, productos agrícolas, alimentos perecederos, transporte de hospitales públicos y privados, productos médicos, transporte de seguridad y emergencia, distribuidores de agua y el tren de aseo. Recordamos a la población que el toque de queda absoluto en las 4 ciudades se mantiene en forma indefinida, por lo que exhortamos a la ciudadanía a cumplir con esta disposición declarada en el marco de la alerta roja y la emergencia nacional sanitaria por el coronavirus COVID-19 del Gobierno de la República. En el caso de los pacientes renales y con enfermedades crónicas, se deben someter a exámenes y diálisis en estas ciudades. Se les informa que al momento de ser requeridos por la autoridad deben presentar su carnet, constancia médica y su cédula de identidad. Tal y como lo ha mencionado el ministro, toque de queda para estas 4 ciudades a partir de las 9 de la noche. Y en este momento nos encontramos exactamente en una de las salidas de la capital industrial, donde ya los cuerpos de seguridad prácticamente mantienen cerrado lo que es esta salida en el Boulevard del Sur. Ya ellos están realizando la colocación de vallas para impedir el paso según lo que establece este toque de queda, según las disposiciones, por supuesto, con algunas restricciones. Con estas imágenes desde la capital industrial, retorno con ustedes. Gracias a la periodista Iris Urbina, que nos informa desde el norte del país. Ha iniciado el toque de queda en San Pedro Sula. Y ahora, para detallar la información a la población hondureña, damos lectura a una tabla sobre los casos que se registran en el territorio nacional. Los casos de COVID-19 confirmados en Honduras son Francisco Morazán, 6 casos, Atlántida 1, Choluteca 1 y Cortés 1, que ha sido el que pues dieron a conocer las autoridades en esta tarde. También tenemos la ubicación geográfica de los casos, como lo pueden ver ustedes en pantalla. En Francisco Morazán 6, en Atlántida 1, en Choluteca 1 y en Cortés 1. Son pues las ubicaciones donde se encuentran en la actualidad los casos positivos de COVID-19 en el país.
Y la tabla de casos reportados en el mundo, países americanos afectados por COVID-19, Estados Unidos reporta 5.613 casos, Canadá 447, Brasil 321, Chile 201, Perú 117, Argentina 82, Panamá 69, México 82, Ecuador 58, Puerto Rico 5, Cuba 5, Trinidad y Tobago 5, Costa Rica 41 casos, Colombia 65, Ultramar 24, República Dominicana 21 casos, Bolivia 11, Jamaica 12, Paraguay 9, Honduras 9, Guyana 7, Uruguay 29 casos, Guatemala 6 y Venezuela 33. Los que se encuentren en la línea color en rojo pues son los fallecimientos hasta el momento sobre estos casos reportados y de coronavirus en el mundo. Y el doctor Omer Mejía, epidemiólogo de la Secretaría de Salud, informó esta noche que hasta los momentos se mantienen 8 casos sospechosos de COVID-19 en el territorio nacional, ya que mediante los exámenes en los laboratorios de virología, este día una persona resultó positiva de coronavirus y 7 negativos. Hemos obtenido por parte del Laboratorio Nacional de Virología 16 resultados laboratoriales. De esos 16 resultados laboratoriales, tenemos un caso positivo que es de una persona de origen oriental. Esta persona fue atendido en una de las clínicas privadas de San Pedro Sula, por lo que ya se están haciendo las acciones pertinentes con respecto a la vigilancia epidemiológica. Hemos tenido 8 casos sospechosos, en la cual 2 son de Cortés, 1 del Paraíso, 3 de Francisco Morazán, se agrega otro de Cortés y de Comayagua, que este caso de Comayagua es una paciente femenina que se encuentra ingresada al Instituto Cardiopulmonar y que se encuentra en una condición de salud estable. Y en la capital se implementó un cerco epidemiológico en las colonias que supone que las personas infectadas tuvieron contacto. Veamos. La Policía Nacional, adscrita a la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, junto a las autoridades de salud pública, endurecieron este martes el cerco epidemiológico en torno a algunos barrios o colonias de la capital, ante el temor de que algunos de sus habitantes habrían estado expuestos a personas infectadas con coronavirus. Al menos 5 personas de una misma familia que viven en esa comunidad figuran en la lista de 8 casos de coronavirus confirmados por la Secretaría de Salud como contagiados del mal viral. A tempranas horas de la jornada, agentes de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional procedieron a sitiar al menos 240 viviendas de la colonia Abraham Lincoln, a las que las autoridades consideran el epicentro del coronavirus en la capital. Junto a los uniformados se trasladó personal médico para efectuar pruebas a las familias de esta colonia en el sector del Carrizal, al norte de la capital, y comprobar la ausencia de personas contagiadas con el virus. Las autoridades nacionales de salud investigan unos 35 casos sospechosos de COVID-19, por lo que el cerco sanitario y policial podría extenderse este día a varios sectores de la ciudad para evitar la propagación del virus, que al 16 de marzo ya dejaba más de 7.000 muertes y casi 180.000 contagios a nivel global. Mientras, autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER determinaron que los periodistas, camarógrafos, fotógrafos y reporteros que cubrieron los acontecimientos en este sector de la capital serán monitoreados para descartar si se contagiaron de COVID-19, por lo que serían puestos en cuarentena. El gobierno hondureño instauró un toque de queda absoluto en el Distrito Central, Choluteca y La Ceiba, ciudades del centro, sur y norte del país, que en conjunto registran 8 casos de COVID-19. Las limitaciones a la libre circulación y los duros cercos sanitarios policiales dispuestos desde la semana pasada colocan a Honduras en el conjunto de naciones con restricciones a la circulación, a la actividad productiva y al confinamiento de la población para detener el avance del coronavirus,
como China, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur y Japón, donde los casos van en franco descenso. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y este martes ha sido trasladada del Hospital del Tórax al Hospital San Felipe la paciente 0 que está en estado de embarazo. La hondureña ha sido trasladada a una sala especial que se ha instalado en el centro asistencial para recibir atención especializada por su estado. Las autoridades del hospital dieron a conocer que la mujer se encuentra estable. Y para atender posibles casos del COVID-19 se ha iniciado la construcción de un albergue en Tegucigalpa. Kelly Olivera nos continúa informando. El viceministro de Salud, Roberto Cosenza, dio a conocer que ya se está habilitando un centro de atención para al menos 40 pacientes infectados con el COVID-19, el que se ubicará en el gimnasio número 2 de la Villa Olímpica en la capital. Este albergue estaría aquí en el gimnasio aquí de la Vía Olímpica, donde ya se tiene predestinado cuántas camas. Se está trabajando fuertemente para poder que termine esta semana. Estamos hablando de 40 camas. Por su parte, diputados del Congreso Nacional llegaron este mediodía a Copeco a informarse sobre los sitios de cuarentena que estarán siendo habilitados, así como otras acciones para contener el rápido avance del COVID-19. Y como diputados, pues andamos informándonos sobre la realidad, cómo está, que nos digan la verdad, y también cómo se están equipando las instalaciones para poder enfrentar. Se van a comprar, por ejemplo, esos respiradores que se necesitan y se están equipando los hospitales. Esperamos que no haya tanta gente infectada, pero eso depende de cada uno de nosotros. Asimismo, médicos del Instituto Nacional Cardiopulmonar u Hospital del Tórax anuncian la apertura de una línea directa entre médicos del interior con especialistas en enfermedades respiratorias para tratar casos sospechosos de coronavirus. Es importante anunciar que vamos a tener la posibilidad de dar consultas virtuales, los consultorios médicos virtuales para todos los médicos del país que necesiten el apoyo nuestro en el manejo de los pacientes, en apoyo con alguna opinión, y vamos a tener en un segundo momento también consultorios virtuales para los pacientes. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, nos vamos a una breve pausa comercial. Les recuerdo que puede escucharnos por medio de Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, San Pedro Sula 90.9, en la zona central 93.5, el litoral atlántico 105.5 y Choluteca 90.3. Con esto nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos. Continuamos informándoles, y es que todos los cuerpos de seguridad han cerrado las calles e entradas de la capital de Honduras. Centenares de personas que pretendían salir de la ciudad sin acatar las instrucciones de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y el Ejecutivo, que prohíben salir de sus casas, fueron frenados en su intento por las autoridades de Fusina en las entradas del norte, sur, oriente y en la carretera que conduce hacia el departamento de Olancho. Tenemos cerrada la ciudad, ¿verdad? Y le hacemos un llamado a la población que no salga de la casa, que hagan caso, ¿verdad? Porque ahorita ya vamos a definir qué tipo de sanción se le va a aplicar a las personas ya con el reglamento de tránsito. Por su parte, algunas personas que fueron requeridas se molestaron porque aseguran que esto afecta su economía, mientras otros tuvieron la libertad para movilizarse debido a sus condiciones físicas. Nosotros los taxistas vivimos de lo diario, de lo que nosotros hacemos. Porque teníamos que llevar medicamentos, yo no puedo estar sin pastillas para el azúcar, soy diabético y soy hipertenso, entonces ella hasta de tiroides padece. Las personas que incumplieron esta orden de no salir de su casa serán sancionadas conforme a lo establecido, y a la vez se les exhortó por parte de las autoridades para tomar las medidas preventivas y evitar que el COVID-19 no se expanda en el país. Gisela Calix, 11 Noticias. Y precisamente para ampliar sobre esto, hacemos nuevamente un contacto en vivo con nuestro compañero Fernando Arteaga. ¿Cómo se encuentran estos accesos cerrados de la capital, Fernando? Adelante. Bien, muchas gracias, Samantha, y también a los televidentes de 11 Noticias. Nuevamente a mi espalda
Vamos a mostrar a esta hora de la noche el movimiento que se vive en la capital de la República. Déjeme decirle que hay bastantes operativos por parte de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas. Hay bastantes calles cerradas, por lo que cuando un vehículo se acerca e intenta pasar, se les solicita los documentos correspondientes que los autorizan para transitar a esta hora de la noche, cuando ya se conoce que hay toque de queda absoluto para Tegucigalpa, Choluteca, La Ceiba y también para San Pedro Sula. Estamos ubicados en este momento en el Boulevard Suyapa y nadie puede transitar por este lugar al menos de que cuente con algún carnet o alguna acreditación que también pueda determinar que usted pueda transitar en la capital de la República. Las calles casi en su totalidad se observan vacías. Nosotros hemos estado aquí por algunos minutos y hemos escuchado que quizás algunos médicos que van para sus casas vienen y solicitan transitar por estos lugares, pero si usted no trae documento, tendrá que atenerse a las consecuencias, porque las autoridades están autorizadas para todo esto. Con este informe retornamos con ustedes, Samantha, hasta el estudio. Muchas gracias, Fernando Arteaga. Reitero, la información es definitivamente muy importante que si usted es parte de las excepciones que han dado a conocer las autoridades, mantenga su documentación con usted para que no tenga ningún problema con estos retenes que están pues prohibiendo el ingreso o la salida de personas en la capital. Y el toque de queda deja en Tegucigalpa personas detenidas por no respetar esta medida. Varios detenidos y vehículos decomisados deja en las primeras horas el toque de queda absoluto decretado por las autoridades de seguridad, por lo que reiteran el llamado a la población a quedarse en casa, ya que de no justificar su presencia en las calles serán detenidos debido a la emergencia por contagio por COVID-19 decretada por el gobierno de la República. Todas las empresas deben estar cerradas obligatoriamente, nadie tiene que andar en la calle, y esto hasta ahorita con una duración de 7 días. Esto que quede claro, ¿verdad? En las 3 ciudades no tiene que haber ningún tipo de actividad de trabajo comercial, nadie tiene que salir, y para ello los entes de seguridad pues van a estar pendientes del cumplimiento de la misma. En el resto de la ciudad se está aplicando la alerta roja del PCM, en donde algunas personas, siempre y cuando justifiquen, pueden salir a algún supermercado a hacer compras de alimentos o también a llenar combustible u cualquier otro tipo de emergencia. Autoridades de SINAGER reiteraron el llamado a la población a no salir de sus hogares debido a la volatilidad del virus que ya afecta a 9 compatriotas, de los cuales 6 viven en la capital. Hay toque de queda. El toque de queda fue muy claro en las 3 ciudades del país desde anoche a las 10 de la noche. Así es de que por favor mantengámonos en comunicación, mantengámonos en contacto, y les pedimos a ustedes los medios de comunicación que nos ayuden a transmitir información a la población y sobre todo a decirles que se queden en sus casas. En cuanto a si hay un horario de inicio o de cierre del toque de queda, se le reitera a la población que la medida es absoluta, por lo que quedan suspendidas varias garantías constitucionales para la libre locomoción de la población, y si tiene emergencias, llame al 911. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y respetando este toque de queda, el comercio y otras actividades financieras se mantuvieron sus puertas cerradas. Sobre esto nos cuenta nuestro compañero René Amaya. La decisión del gobierno de suspender garantías constitucionales tuvo su efecto este día martes. Más del 95% de los negocios cerraron operaciones tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela. El día de ayer aproximadamente visitamos más de 50 negocios en toda la periferia del Distrito Central. El día de hoy vamos a retomar las rutas de operativo, y todo negocio que se encuentre abierto va a ser sancionado conforme lo establece ya la Ley de Policía y Convivencia Ciudadana. Otros que cerraron por completo fueron las instituciones financieras, igual que las gasolineras. Los que no acataron esta disposición serán sancionados con 1 y hasta 5 salarios mínimos. De reincidir sus permisos de operaciones serán cancelados. La idea es evitar la propagación del COVID-19 en toda la ciudad capital. No tenemos ninguna sanción, pero yo creo que todos estamos conscientes de hacer esta labor en pro de beneficio de toda la ciudadanía de aquí del Distrito Central,
y hemos visto que aquí hemos ya visto algunos casos más que el resto del país, así que yo creo que todos los capitalinos debemos de tener conciencia ciudadana. En los mercados de Comayagüela la decisión fue acatada y quienes arriesgaron con sus ventas y a pesar de no haber compradores dicen que no les fue tan mal. Sí, sí he vendido bastante. Vendo queso, mantequilla, quesillo, requesón, queso con chile. ¿Ha vendido un poquito? Todo, sí. Está malo esto, no pasa gente nada. Sí, venimos por venir a terminar esto que no... un poquito. Sí, porque sobró de ayer. La paralización de la banca y el comercio dejó como resultado las calles vacías en la ciudad capital y los pocos que transitaban eran parados por la policía en distintos tramos de la ciudad. René Amaya, 11 Noticias. Tenemos ahora vía teléfono un contacto con el ingeniero Juan Carlos Segovia, quien es el presidente de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo. Pues tenemos este contacto precisamente para despejar ciertas dudas que se mantienen debido a que en las ciudades donde se mantiene el toque de queda absoluto hay un cierre total de estos negocios y por ende es difícil la distribución. Ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, sí, mire, primero que todo queremos establecer como la DIPE, para cumplir con la disposición del gobierno, definitivamente es primordial la salud y la vida. Eso, toda la gente, todos los consumidores, todo hondureño tiene que estar en sus casas, de eso estamos clarísimos. Sin embargo, nosotros estimamos que el combustible, como una necesidad primordial para el transporte, inclusive de aquellas personas que son parte de esta estructura para mantener esa garantía de la salud y la vida, como son los doctores, las enfermeras, la policía militar, COPECO, el 911, los bomberos, etcétera, etcétera, necesitan movilizarse y las gasolineras tenemos que tener una directriz para ver qué hacer. Porque si no nos dicen qué hacer y estamos cerradas, ¿cómo se van a movilizar? El alimento, que es tan necesario y que también es una exigencia que hay que tenerlo, porque si no en un par de días vamos a dejar de tener alimentos en estas 4 ciudades importantes, tenemos nosotros como estaciones de servicio la responsabilidad de dar una respuesta a esta parte de la estructura gubernamental o del Estado que necesita suministro. Si no tenemos una directriz, las estaciones van a estar cerradas. ¿Y cómo se van a movilizar? Para nosotros necesitamos una directriz. La propuesta nuestra es la siguiente: en estas 4 ciudades, restringida, abrir de 8 de la mañana a 12 del mediodía, con 2 bomberos, máximo 2 bomberos, y solo la venta autorizada para esta gente que tiene que movilizarse. Porque si no se moviliza, ¿cómo van a hacer su labor? Esa es nuestra preocupación. No estamos hablando aquí de negocios o que si está perdiendo o no está perdiendo un gasolinero. No, el nosotros mandar solamente abrir una gasolinera, solamente la gasolinera, mandar 2 es pérdida. Pero nosotros queremos apoyar, pero todavía no tenemos una respuesta. Y esto, tarde o temprano, y más temprano que tarde, se va a necesitar resolver. No hay manera que las patrullas se movilicen, no hay manera que las ambulancias se movilicen, no hay manera que el transporte de alimentos se movilice, no hay manera que los médicos se movilicen, no hay manera que los bomberos se movilicen si no es con combustible. Tendrán ahorita, perfecto, no hay problema, hoy, mañana puede ser, pero pasado, ¿qué va a pasar? Entonces, nosotros, lógico, estamos apoyando la decisión y vamos a acatar lo que dice el gobierno, pero hay que ver esto, cómo vamos a suministrar, inclusive a ustedes que están en esos canales de televisión y toda la prensa en general, cómo se van a movilizar. Esa es nuestra preocupación. Ingeniero, ¿se han comunicado con el gobierno respecto a esta incertidumbre que mantienen ustedes con este tema de la distribución a los cuerpos de emergencia? Desde tempranas horas de la mañana. Nosotros venimos con esto desde las 7 y pico de la mañana y todavía son ya casi, son las 9:30 de la noche y no tenemos respuesta. Todo es de quédense en su casa, que está perfecto, si es que nosotros apoyamos. ¿Cómo no vamos a apoyar eso? La gente no tiene que salir, hombre. La gente no tiene que salir. Nadie tiene que salir.
pero las enfermeras tienen que salir, los doctores tienen que salir, Copeco tiene que salir, la policía militar tiene que salir. ¿Y cómo van a salir si no tienen combustible? Solamente les estamos dando una idea, una sugerencia tiene que ser restringido, por supuesto. No vamos a atender a nadie que no tenga la autorización y la certificación para que pueda salir. Esa es la única propuesta que hacemos nosotros, arriesgando inclusive hasta los empleados que van a ir a trabajar ahí, que proponemos que no sean más de 2 por gasolinera, pero eso es, nada más, sin combustible no hay comida, sin combustible no hay salud, sin combustible no hay militares en la calle, sin combustible no funciona el 911, sin combustible no funcionan los periodistas, sin combustible no funciona absolutamente nada. Pero como si, no sé, parece que no les ha caído el 20 a esta gente, y es una aportación lo que nosotros, como idea, como sugerencia. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Carlos Segovia, el presidente de la DIPE. Importante información que estaremos al pendiente de conocer cuál es la respuesta del gobierno en torno pues a esta, que definitivamente es una necesidad porque el combustible es necesario y esto podría afectar la movilización, sobre todo de los cuerpos de emergencias y socorro que están trabajando en este toque de queda que se mantiene en las principales ciudades del país. Y las autoridades hacen cumplir el toque de queda en la ciudad de La Ceiba. Veamos. Al menos 10 personas fueron capturadas en esta zona atlántica del país al no obedecer el toque de queda definitivo que se ha implementado en esta ciudad de La Ceiba. Por eso la Policía Nacional está dándole más que todo detención a gran cantidad de personas. El día de anoche pues fueron detenidas más de 60 personas. Por ponerse en rebeldía en contra más que todo del decreto PCM 021-2020. Y aquí pues aplicar el 187, que las autoridades policiales pues serán las encargadas más que todo ¿verdad? De realizar la supervisión y control, y sobre todo también la detención en aplicación al 186, según nuestro código. Autoridades manifestaron que serán drásticos con las personas que anden circulando por la ciudad sin tener una justificación dentro del decreto. Hay 10 detenidos en celda y más de 60 personas fueron detenidas el día de anoche, ¿verdad? En la madrugada, que no quieren acatar las disposiciones, por eso pues son traídas a la celda, aquí duermen. Los más que se pongan en rebeldía son remitidos a la Fiscalía en aplicación al 186. Los más de 10 detenidos serán remitidos a las autoridades correspondientes por desacato a un decreto ejecutivo. Desde La Ceiba para 11 Noticias, César Funes. Y en Choluteca se mantiene el toque de queda y autoridades de salud afirman que han atendido 4 casos sospechosos de COVID-19. En Choluteca, autoridades de salud pública han dado a conocer que en las últimas horas, al menos 4 personas fueron atendidas en el Hospital General del Sur por presentar los síntomas similares al COVID-19. Atendieron pacientes con sintomatología respiratoria ayer en el Hospital General del Sur. A 4 de ellos se les tomó muestras y se envió los exámenes, las muestras, pues, se puede decir, al Laboratorio Nacional de Virología. En las próximas 48 horas sabremos los resultados. Las autoridades del nivel nacional dirán si son positivos o son negativos. Por otra parte, ya podrán aislar a algunos pacientes en la sala aperturada que antes era la clínica del adolescente. De la clínica del adolescente le hemos habilitado temporalmente para atender los pacientes respiratorios con sus médicos, con enfermeras, para atender los pacientes con entrada independiente, con resguardo independiente que nos lo ha proporcionado la 101 Brigada. Y en esta crisis, el personal de aseo del Hospital General del Sur, que es subcontratado, paralizó sus labores por falta de pago. Tenían que pagar las empresas privadas y públicas y no nos han pagado, no es posible. Imagínense que nosotros arriesgando nuestra salud, nos vamos de aquí, tenemos nuestros bebés en casa y arriesgando ni sin dinero, no creo. Familia, no creo, esto no tiene que ser así. Cabe destacar que Choluteca se mantiene en toque de queda y desde hoy se bloquearon los accesos a la ciudad. Las instrucciones son claras. Nadie circula, nadie anda ahí en la vía pública sin tener algún motivo suficiente para hacerlo. Nadie sale de la ciudad. Ya hay cierre
de ciudad en los diferentes puntos. Además, es importante destacar que autoridades de SINAGER han determinado aperturar un segundo lugar para atención, que sería en el campo de softball Edas Maradiaga. Desde Choluteca para 11 Noticias, Nilda Sosa. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, presentó un plan de rescate económico del COVID-19. Sobre esto nos informa Fernando Arteaga. En rueda de prensa junto a asesores y funcionarios, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado anunció la puesta en marcha de la primera fase del plan de rescate económico para aminorar los efectos de la pandemia COVID-19 en el país. El esquema incluye 4 medidas que en total suman 4.900 millones de lempiras en apoyo a la reactivación del comercio, turismo, micro, pequeña y mediana empresa y la agroindustria. El gobernante aludió que como equipo de gobierno estamos atendiendo esas necesidades con medidas inmediatas de mediano y largo plazo, apuntó. La primera fase de la propuesta económica consiste en que el Banco Hondureño de Producción y Vivienda, Banprovi, congele por 3 meses cuotas de financiamiento sin afectar el récord crediticio de la persona o empresa, medida que representa un impacto de 500 millones de lempiras, de los que 350 millones corresponden al sector agrícola del país. Otra decisión es que Banprovi ponga a disposición de la banca una primera cuota de 200 millones de lempiras, adicionales a 1.400 millones para reactivar la construcción con el programa Vivienda para clase media, que generará 1.000 empleos directos y otros indirectos. La tercera medida se refiere al abasto de alimentos y seguridad alimenticia humana, para la que se cuenta con 2.500 millones de lempiras en agrocréditos. La cuarta medida es para atender a los micro, pequeños y medianos empresarios más golpeados por las duras medidas de cuarentena y cierre de ciudades, y que cuente con el programa de crédito solidario y el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios Emprende por 51 millones de lempiras para más de 5.000 emprendedores de forma inmediata. El mandatario abogó también para que los bancos reutilicen cerca de 12.000 millones de lempiras en refinanciar y readecuar créditos al comercio, turismo, MIPYMES y agroindustria. Necesitamos que la banca actúe con solidaridad, teniendo la suficiente liquidez. Este es el momento de trabajar todos juntos, concluyó el presidente Hernández. Este es un informe para 11 Noticias. Y ante el panorama oscuro que enfrenta el país por el COVID-19, el gobierno de la República debe implementar una serie de medidas para que la población no sufra en temas de salud y de economía. La epidemia COVID-19 sin controles se duplica cada 5 a 6 días. En una semana el brote en Honduras podría infectar, en teoría, el doble de personas de los que están enfermos hoy. No sabemos cuántos están enfermos hoy. En cualquier país donde llegue este virus, contener y mitigar sus efectos va a requerir más doctores y enfermeras. La OMS ha aprendido en China cómo los sistemas de salud deben enfrentarlo y está informando a los ministerios de salud, pero es necesario que todo el gobierno piense como la OMS, especialmente para proteger no solo la salud, sino también la economía de las personas y las empresas. Estas últimas sufrirán fracturas en sus cadenas de suministros y la ausencia de sus empleados enfermos o asustados por el virus. La primera tarea del gobierno es llevar personal y dinero a los hospitales. China reclutó y envió 40.000 trabajadores de salud a la provincia de Hubei. Inglaterra está considerando reemplear a sus médicos retirados. La semana pasada, el Banco Mundial hizo disponibles 12 billones y el Fondo Monetario Internacional 50 billones para combatir el COVID-19. El Fondo Global, que lucha contra enfermedades como la malaria y la tuberculosis, autorizó redestinar los fondos otorgados a los gobiernos para combatir la pandemia. Igual de importante es prevenir que se riegue la enfermedad, logrando que los pacientes se hagan examinar cuando los brotes son aún pequeños y es posible contenerlos. Pero los pacientes pueden preferir no examinarse porque no tienen cobertura del Instituto Hondureño de Seguridad Social y tendrán que pagar el tratamiento de su propio dinero. Los enfermos también tendrán que aislarse, aun si tienen solo síntomas leves. Un 80% no sufre de síntomas graves. En este punto, el pago de los sueldos de los que están enfermos
es crítico porque la gente se queda sin dinero si no va a trabajar. En Honduras, la mayoría de los empleados no les pagan si faltan a su trabajo, a pesar de que la ley contempla el pago por incapacidad. Esto se debe a que la mayoría trabaja por destajo en microempresas o se autoemplean, como los vendedores ambulantes o taxistas. En Estados Unidos, un estudio comprobó que durante una epidemia garantizar el pago por incapacidad redujo la influenza en ese país un 40%. El pago por incapacidad ayuda a suavizar el golpe a la demanda de bienes y servicios, la cual junto al shock a la oferta y un pánico general está golpeando las economías. Estos tres factores, como se ha visto en China, pueden tener un efecto dramático en el Producto Interno Bruto. Allá la actividad de manufactura cayó a su nivel más bajo desde que se midió por primera vez en el 2004. Esa economía podría sufrir su primera contracción desde la muerte de Mao Zedong. La OECD espera que el crecimiento global del 2020 sea el más bajo desde el 2009. En otros países, los mercados financieros están ajustando los precios de las acciones por el miedo. El S&P 500 ha caído 20% desde el pico del 19 de febrero. La emisión de deuda corporativa en Wall Street se detuvo y el rendimiento de los bonos del Tesoro cayó por debajo del 1% por primera vez en su vida. Los bancos centrales han reaccionado bajando tasas, pero esta ralentización de la economía es diferente a las anteriores. Las tasas bajas pueden reducir los gastos en intereses y pueden subir los ánimos, pero no impedirán que la gente se enferme. La política monetaria no reparará las fallas en las cadenas de suministro ni anima a la gente preocupada a salir de sus casas. Estas limitaciones explican por qué las bolsas de valores en Estados Unidos y el resto del mundo siguen cayendo a pesar de la reducción de las tasas que hicieron los bancos centrales como el FED. Por esto es mejor apoyar la economía directamente, ayudando a las personas afectadas y a empresas a pagar sus deudas y sacar prestados si lo necesitan. Para las personas, la prioridad debe ser poder pagar los gastos médicos y recibir pago del sueldo por incapacidad. El gobierno debería reembolsar los gastos de hospital a los que tengan el virus y pagar el sueldo de los padres que se queden en casa cuidando a los niños enfermos del virus. Para las empresas el reto será la liquidez. Las empresas perderán ingresos por la falta de consumidores, pero aún tienen que pagar impuestos, sueldos e intereses. Aliviar esa carga por mientras dura la epidemia evitará quiebras y despidos innecesarios. Un alivio temporal, impuestos y costos salariales pueden ayudar. Se puede apoyar a las empresas para que reduzcan las horas de todos sus empleados en lugar de despedir a algunos. Las autoridades pueden financiar a los bancos para que les presten a las empresas que están sufriendo. China le ordenó a sus bancos que les den un respiro a los morosos. En Honduras, el gobierno no puede dar una orden de ese tipo, pero a los mismos bancos les conviene ayudar a sus clientes durante una crisis y la CNBS sí puede autorizarlos para dar refinanciamientos blandos sin castigar a los bancos por hacerlo. Debemos reconocer que existe una tensión. La política de salud busca apoyar los hospitales haciendo el pico de la epidemia menos intenso, aunque dure más tiempo. La política económica, en contraste, busca minimizar el tiempo que las empresas estarán cerradas y los empleados ausentes. Eventualmente los gobiernos tendrán que encontrar un balance. Hoy, sin embargo, el virus ha avanzado tanto que la prioridad es detenerlo. Mientras tanto, el gobierno debe también preparar el camino para la recuperación económica. Y a continuación, la noticia positiva de esta noche. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Nos enlazamos de inmediato con el periodista Fernando Arteaga. Fernando, el avión presidencial se encuentra en Nueva York y esto pues es una noticia positiva, ya que anda recogiendo todo el equipo biomédico para atender a pacientes con COVID-19. Usted nos brinda más detalles. Adelante. Gracias, Ivette. Buenas noticias para la población hondureña, y es que por parte del gobierno se ha adquirido equipo biomédico para tratar el tema del coronavirus. El avión presidencial ya se encuentra viajando desde Nueva York hacia aquí, hasta nuestro país. Y es que según el canciller, que Lisandro Rosales, ha informado que se ha adquirido 140 respiradores, 140 ventiladores mecánicos y 90 succionadores. Escuchemos al coronel Marco Tulio González, piloto del avión presidencial. Estamos en este momento procediendo a cargar la aeronave de la Fuerza Aérea Hondureña para trasladar desde Estados Unidos hacia Honduras el equipo médico que sirve para atender
esta emergencia que está golpeando nuestra sociedad y la sociedad mundial, como es este COVID-19 o coronavirus. Nos satisface poder, dentro de esta crisis que nos embarga y que nos preocupa, poder los miembros de la Fuerza Aérea brindar este servicio de transporte para atender esta crisis, y este equipo que va a venir a ayudar a atender las emergencias y que quedará en nuestros hospitales para seguir atendiendo a la población más necesitada, y que Dios primero, no serán muchos nuestros compatriotas que serán afectados por este virus. Bueno, así que en las próximas horas estará llegando aquí al país equipo para tratar el coronavirus. Repetimos, 140 respiradores, 140 ventiladores mecánicos y 90 succionadores. Lo que podemos informar a esta hora de la noche. Ivette, con este contacto retornamos con usted. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Sin duda alguna, una noticia positiva para el país. Samantha, continuamos con más. Así es, y el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva, se ha manifestado respecto a las repercusiones del COVID-19. Él ha publicado en su cuenta de Twitter: en esta crisis lo más importante es salvar vidas humanas, pero no podemos olvidar el tema económico. Muchos micro y pequeños negocios viven del día a día y se ven afectados por las medidas que correctamente se han tomado, impactando así el ingreso de muchos hogares hondureños. Tenemos que ver qué podemos hacer para ayudar a compensar la pérdida de ingresos, especialmente a aquellos que deben siempre pagar los salarios de sus empleados, préstamos, tarjetas, alquileres y demás. Debemos buscar una forma de mitigar el impacto. Muchos ya están sufriendo. Y finaliza manifestando: hoy estaré en pláticas en conjunto con el gobierno, las bancadas representadas en el Congreso Nacional, con el sistema financiero y demás sectores para que evaluemos rápidamente medidas que mitiguen los impactos en la economía nacional producto de la pandemia del coronavirus. Es lo que ha publicado en su cuenta de Twitter el presidente del Congreso Nacional, el doctor Mauricio Oliva Herrera. Y en medio de la desesperación y angustia del mundo por la pandemia del COVID-19, surge una esperanza en China, que podría tener una vacuna para este mal. Judith Bellino nos amplía. Después de varios meses de estar en la incertidumbre y miles de muertos en el mundo, por medio de un comunicado, el Ministerio de Defensa de China aseguró este martes haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la neumonía COVID-19, y autorizó las pruebas en humanos, aunque no precisa cuándo comenzará los ensayos clínicos. La epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica lidera el equipo de investigadores. Según Chen, esta vacuna está desarrollada en consonancia con estándares internacionales y regulaciones locales y está lista para llevar a cabo una distribución en masa a otros países y de manera efectiva. La vacuna es el arma científica más poderosa para terminar con el coronavirus, indicó Chen. Asimismo, varias instituciones chinas anunciaron que en abril desarrollarán ensayos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el virus. Cabe destacar que además de China, otros países se encuentran desarrollando vacunas contra el COVID-19. Este fue un informe para 11 Noticias. Continuamos en temas internacionales y el coronavirus se encuentra en todo el territorio estadounidense. El número de muertos en Estados Unidos por coronavirus llegó este martes a 106 de acuerdo a datos aportados por la Universidad de Johns Hopkins. Además, el índice de casos confirmados ascendió a 6.632. Asimismo, este martes Virginia Occidental se convirtió en el estado número 50 en reportar un caso de coronavirus. La pandemia se ha extendido por todo el territorio estadounidense. La mayoría de muertes han ocurrido en el estado de Seattle, en el estado de Washington, donde hubo un brote del virus en una casa de ciudadanos para personas de la tercera edad. Nueva York y California también se han visto afectados por este virus.
En las últimas horas, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitió nuevas pautas a seguir durante el máximo de 2 semanas, desaconsejando las reuniones de más de 10 personas e instando a no visitar espacios públicos como restaurantes, bares y gimnasios. El coronavirus continúa extendiéndose por todo el mundo, con nuevos casos de contagios y víctimas fatales en Asia, Europa, Estados Unidos y pacientes confirmados en Latinoamérica. Los gobiernos despliegan medidas drásticas para intentar frenar el avance de la cepa, que aunque no tiene una alta tasa de mortalidad, presenta dificultades para una temprana detección que ayude a frenar la propagación. Además, la Organización Mundial de la Salud ha decretado el coronavirus como una pandemia. Para 11 Noticias, Ivette Bulnes. Europa se ve obligada a cerrar sus fronteras a causa del COVID-19. Samantha Velázquez con esa información. Es tanto el daño del COVID-19 en el mundo que las naciones europeas se han visto obligadas a cerrar las fronteras a países terceros, primera vez en la historia. Esto como una medida extrema para contener la expansión de la pandemia que ya supera los 5.000 decesos. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, tras una cumbre por videoconferencia, expresó que únicamente se permitirán viajes estrictamente esenciales. La estampida del miedo ante la pandemia ya ha llevado a una buena parte de los 27 países de la Unión Europea a restablecer los controles fronterizos internos a través de confinamientos masivos. Por el momento es en Italia donde se concentra el epicentro del brote con más de 31.000 casos, seguido de España con 11.000, Alemania con más de 9.000 y Francia con casi 8.000 incidencias confirmadas. A pesar de las medidas que muchos consideran llegan demasiado tarde, la sensación del sálvese quien pueda recorre el viejo continente y eso trae consigo un pánico generalizado que ha resultado más peligroso que la misma enfermedad. Este es un informe para 11 Noticias. Continuamos con las informaciones en todo este tema del COVID-19. Le damos a conocer que la Corporación Municipal de Puerto Cortés ya ha tomado medidas al respecto. Hemos tomado una decisión con todos los miembros de la corporación, porque tiene que ser a través de una resolución corporativa, efectuar el cierre de la ciudad como medida de prevención. A partir del miércoles 18, a las 6 de la mañana se hará el cierre de la ciudad desde el límite con el municipio de Choloma, que es en el sector de Puente Alto, y del límite en el sector de Omoa, que es la parte de Cieneguita. El objetivo es seguir previniendo, pero la recomendación es que todos nos quedemos en casa, por favor, que todos tratemos de cumplir al máximo las recomendaciones que se han venido dando, que han circulado por todos los diferentes medios, las redes sociales, pero quedémonos en casa. Y a continuación daremos lectura a un comunicado que ha extendido la empresa Lactosa para la población hondureña, que dice lo siguiente. Comunicado a todos los ganaderos y proveedores de leche de lactosa, se les informa que a partir de mañana miércoles 18 de marzo de 2020 no se recolectará ni recibirá leche a nivel nacional, ya que la planta de proceso en San Pedro Sula queda en toque de queda y no se procesará leche. No se sabe hasta qué día y se informará de inmediato cuando se levante el toque de queda. Saludos, el ingeniero Denis Cardona de Lactosa. Este ha sido el comunicado que ha extendido a esta empresa. Samantha. Bien, y con esto nosotros concluimos con las informaciones por esta noche, Beth. Así es, Samantha, de inmediato el gallo de los deportes Marlon Mejía con lo último que acontece en el mundo deportivo. Buenas noches. Feliz noche para todos.